Queridas amigas y amigos, es una alegría estar nuevamente juntos para seguir estudiando aspectos de la fenomenología del psiquismo humano, deconstruyendo poco a poco esos mecanismos que nos impiden, nos ocultan ver, apreciar el margen de libertad que tenemos. Libertad que necesariamente surge de un espacio en el cual nos hacemos conscientes de estos automatismos que nos condicionan día a día y en muchos aspectos de la vida. Vamos a abordar un tema muy cotidiano, pequeños hábitos que son a lo mejor recurrentes en nosotros, muy viejos, pueden ser muy antiguos ya desde la adolescencia o desde la infancia, y que aún en nuestra vida adulta persisten con mucho arraigo y que cuesta erradicar. Ya saben ustedes que cuando se lucha contra un hábito de frente, lo que se logra la mayoría de las veces es fortalecer eso que queremos desterrar. Por eso siempre decimos que lo necesario es comprender con el mayor detalle posible lo que origina el mecanismo. Y esto por sí solo suele desactivar el comportamiento no deseado. ¿Vieron ese hábito tan común de mover las piernas mientras se está conversando, se está haciendo una actividad como por ejemplo leer un libro, esperar en la sala de espera? Incluso en conversaciones personales se producen movimientos repetitivos en los miembros inferiores. Otro hábito similar sería el de tamborilear con los dedos sobre la mesa. Otra gente se come las uñas o se toca con mucha frecuencia una oreja, se rasca aunque no le pique una parte de la cabeza, etc. Esto lo conocemos todos. En la base de todos estos hábitos, por supuesto, está una tensión física que deriva de una tensión mental. Cuando digo tensión mental, me refiero al acto de tender hacia algo. Cuando la mente está deseando algo, está tendida, estirada, como decíamos en otra ocasión, hacia su objetivo. Esto le genera una tensión, un conflicto, porque no está donde quiere estar. Como por diversas circunstancias, la mente se ve obligada a permanecer en el momento presente, en esa sala de espera, en esa conversación que no quiere tener, en esa situación indeseable, descarga la tensión que esto le produce de manera física. Es una catarsis. Entonces, el tamborileo de los dedos, el movimiento de las piernas, el comerse las uñas, busca aliviar, evacuar esta tensión. Muchas veces esto se relaciona directamente con los músculos que están tensos de acuerdo al contenido de que se trate. Por ejemplo, comerse las uñas o chasquear repetidamente los dientes produce un alivio en la zona de los maxilares, en los músculos maxilares. Porque aunque parece una actividad que aumenta la tensión, inmediatamente después, por ejemplo, de comerse una uña, se produce un relajamiento en los músculos correspondientes. Fíjense hasta qué punto el cuerpo y la mente actúan por sí solos y de una manera efectiva. Es decir, aunque esto sea una compensación fugaz y parcial, produce verdaderamente una distensión que es necesaria para esos músculos, para esa zona del cuerpo. Energía que de no ser descargada generaría disturbios en los órganos internos. Pero nuestro propósito es comprender un poco más en la raíz. Veamos. Todos estos hábitos
son una gran oportunidad para conocernos a nosotros mismos y permanecer en una mayor conciencia de sí. Fíjense esto, no hay forma de que yo esté en mi centro interno, de que yo esté, en otras palabras, en mi corazón espiritual o en la presencia de Dios y esté ejerciendo mi cuerpo alguno de estos hábitos. Aun cuando yo crea que estoy en una buena disposición de ánimo, que estoy atento a lo que ocurre, no se pueden producir al mismo tiempo estas mecanicidades, estos automatismos, si verdaderamente estoy en la atención, estoy en mí mismo. Necesariamente tengo que tener un grado de alienación para que esto se produzca. Es decir, ¿qué quiere decir alienación? En ese momento, en el del ejercicio del hábito, tengo que estar alejado de mí mismo, como si fuera extraño. Me he salido del presente. Esos son otros términos muy adecuados. La mente tomó el control. La mente tomó el control. De otra forma no se puede producir el tamborileo de los dedos, la agitación de la pierna, comerse las uñas y tantos otros que ustedes pueden encontrar en ustedes mismos o en sus conocidos. Entonces, para no extenderme, para ir al punto, cada vez que nos descubrimos en alguno de estos mecanismos, en el ejercicio de estos hábitos, agradezcamos, porque es la oportunidad, es la alarma que nos permite darnos cuenta del descentramiento y entonces podemos volver. Ni siquiera necesitamos, como decíamos días atrás, ponernos una alarma en el móvil o en el celular para recordar la necesidad de la oración de Jesús o para recordar esa atención global y abierta en la cual queremos vivir, que nos acerque un poco a la presencia de Dios. No necesitamos una alarma, ya la tenemos. Se está manifestando en estos pequeños hábitos recurrentes. Entonces, me descubro en uno de esos mecanismos. Me tengo que detener un momento, un segundo. Me detengo y advierto, observen, fijémonos desprejuiciadamente como si fuéramos un científico. Fijémonos, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estoy comiendo las uñas? Sin duda van a ver que la mente estaba siguiendo un hilo de pensamiento que estaba tendido al futuro o mascullando algún contenido del pasado, rumiando alguna cosa que sucedió con alguien. En definitiva, la mente no estaba actuando funcionalmente aplicada al momento presente, o no estaba en silencio, o no estaba en oración, y por lo tanto se produce esa consecuencia en el plano físico. Siempre que estamos divagando, se producen estos automatismos. Les vuelvo a insistir basándome en mi propia experiencia. Si estoy atento, no hay forma que se produzcan estos movimientos casi del todo involuntarios. ¿Lo ven? Lo conversemos luego, pero creo que es central. Y también es central no tomarlos como un enemigo. Por el contrario, estos hábitos nos ponen en presencia de la posibilidad de un descubrimiento. Si descubrimos la raíz de esto, sin duda que nos va a facilitar permanecer más en nuestro propio centro. Bien, hasta allí con ese tema. Bueno, el otro tema que quería conversar con ustedes hoy es el de los anclajes internos, y también de los atajos hacia arriba. Son maneras que hemos elegido para denominar estas cuestiones. El anclaje, ustedes vieron lo que es un ancla, ¿no? En un barco. Se tira el ancla, esta se clava en el fondo y mantiene a la embarcación en su sitio. Entonces nosotros en el cotidiano, en el día a día, somos un poco como un velero
como una pequeña embarcación en medio de un mar muy agitado, ¿no? De acá para allá. Habrá días más tranquilos, días más tormentosos, pero vamos siendo impulsados en distintas direcciones por estímulos múltiples. Estímulos que, para colmo, provienen de lo que llamamos el mundo exterior y también del mundo interior. Y como si esto fuera poco, el mundo interior en sus dos vertientes, lo que podemos llamar los humores del cuerpo y los vaivenes de la mente. Así que estamos rodeados por todos sitios de estímulos que nos impulsan para un lado o para otro, las más de las veces, estos estímulos, en dirección diferente a la que nuestro ser más íntimo quisiera ir. En otras palabras, nos impulsan en diferentes direcciones, alejadas todas de la paz, de esa dicha interior que queremos tener en lo más profundo del alma, en la ermita interior. Entonces, una tendencia que hemos contraído, un hábito que hemos contraído por cultura, por educación y demás, cuando nos encontramos en el más mínimo conflicto, o cuando nuestro ánimo va en picada, o cuando perdemos las fuerzas, inmediatamente tendemos a ir a la mente creyendo que elaboramos o que reflexionamos en alguna solución, cuando en realidad lo que está pasando es que nos hundimos más. Fíjense esto, amigas y amigos, nunca la solución anímica deriva de un trabajo mental. La solución de un mal estado de ánimo no es por ahí. Después podrá haber tiempo para alguna elaboración, para un momento de comprensión. Pero si estamos hablando de una situación del ánimo, de un bajón energético, de una confusión, de perder el centro, etc., lo primero es salir de ese estado. Salir no huyendo, sino corrigiendo lo que hay que corregir. ¿A qué me estoy refiriendo? A ver si puedo ser claro. Los anclajes internos son recursos a los que uno puede apelar para salir rápidamente a un mejor estado de ánimo, situarse en una mejor explanada y desde allí ya ver un horizonte nuevo. En ese horizonte nuevo uno ya respira mejor, las ideas se aclaran, el corazón se dulcifica y todo mejora, todo va bien. Pero no es por vía mental que se sale de un mal estado de ánimo. Ejemplo, me siento opaco, decaído, otra gente deprimida, pierdo el norte. Había empezado bien el día o había empezado bien la semana y de repente me encuentro como el Dante. En el inicio de la Divina Comedia, el Dante dice: errante me encontré, a la mitad del camino de la vida, errante me encontré en selva oscura. Qué hermosa poesía ese libro. Entonces, nos encontramos en medio del día errantes en selva oscura, sin saber para dónde ir y, lo que es peor, sin fuerzas anímicas. En vez de pensar, en vez de mascullar, de rumiar, se activa por vía motriz el cambio. El cambio empieza siempre de los centros de respuesta de abajo hacia arriba. En este caso el motriz. Me encuentro de mal ánimo, me pongo a barrer, me pongo a limpiar el piso, salgo a caminar. Alguna actividad motriz más o menos enérgica, no muy tranquila, más o menos enérgica, sin llegar a extremos, nos produce en 3, 4, 5 minutos un cambio. Ese cambio es energético. La energía se modifica en su posición dentro del cuerpo y esto trae concomitancias inevitables, favorables. Ese es un anclaje que podemos tener, un recurso muy fácil, de fácil acceso. Otro anclaje, en este modo de resumen que estamos haciendo, sería la respiración profunda. La respiración profunda absolutamente modifica el estado de ánimo.
¿Cuál es la dificultad con este recurso, con esta técnica? Que por lo general no tenemos mucha fe en algo tan simple, y menos en Occidente. No se nos ha enseñado a valorar el enorme poder que tiene respirar bien. Como la mente y la respiración están totalmente imbrincadas, totalmente relacionadas, al punto que se dice que una activa a la otra en cualquiera de los dos sentidos, la respiración es fundamental. Tienes los pensamientos confusos, tienes el cuerpo tenso, no sabes para dónde ir, respira profundo unas cuantas veces que ya te eleva un poquito el estado. Incluso cuando no podemos recurrir a la oración de Jesús o a la oración monológica, lo que ustedes usen, respirar primero les va a permitir acceder a ese otro estado. ¿Verdad que hace falta a veces un nivel un poquito más alto para ponerse a orar? A veces cuesta mucho empezar. Bueno, respirar es un excelente recurso. Mover el cuerpo más o menos energéticamente, de modo más o menos enérgico, también. La oración de Jesús hemos hablado sobradamente desde el punto de vista de fenomenología. También sería una técnica o un recurso que produce una unificación de los pensamientos, una ecágrata, una concentración en un punto fijo que hace amainar las tormentas, produce una tranquilidad de la mente. Como les digo, desde un punto de vista meramente técnico, sin considerar aspectos religiosos de la fe y demás, de la devoción y demás. Entonces, los anclajes internos, les decía, y atajos hacia arriba. Esto de que hablábamos en algún otro vídeo recientemente, de tener un modelo de conducta, un santo, un personaje, una figura a la que ustedes tengan mucha admiración, especial predilección, esa persona de la cual quisiéramos incorporar alguna particular virtud, etc., pueden ser un recurso excelente para ir hacia arriba, energéticamente hablando, lo estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, se me cae el ánimo, pierdo las fuerzas, siempre tener a mano el librito o el pequeño texto de este santo, de esta santa, de esta persona que admiro, y me tomo 1 minuto, 2 minutos, a contrapelo de mis ganas, porque es muy probable que no tenga ganas de ponerme a leer esta cuestión espiritual si yo estoy en medio de un desánimo. Ahí hace falta un pequeño impulso a contracorriente. Y fíjense si después de leer 2 o 3 párrafos dichos por este santo, por esta persona que ustedes admiran, si esto ya no les empieza a contaminar la mente positivamente. Si no se empieza a producir una pequeña mímesis. Porque al final de cuentas, el modelo de conducta desde el punto de vista de fenomenología, el modelo de conducta tiende a producir mímesis, a teñirnos, a que quedemos tan compenetrados de este ser que amamos, que nos empecemos de algún modo a parecernos a él o a ella. Asumamos esto. Si admiramos a esta figura, a esta persona, y queremos parecernos a él al menos en alguna pequeña característica, bebamos de su sabiduría, bebamos de sus dichos lo más frecuentemente posible y llevemos a mano alguno de estos libritos o notas para que apenas sintamos el bajón, los filocálicos dirían, apenas vienen los demonios del aire a entorpecer nuestra mirada, ahí nomás nosotros en 2 o 3 minutos ya bebemos de esta sabiduría, nos entonamos y podemos salir adelante. Por supuesto que la figura de Jesús es el modelo de conducta por excelencia. Pero ¿qué pasa? A veces nos resulta un poco desenganchado de nuestra vida cotidiana, quizá porque al ser Dios y hombre, sus atributos nos quedan muy lejos.
No a todo el mundo, hay gente que le sirve, lo puede acercar y aterrizar a Jesús perfectamente con los evangelios y nada mejor. Pero si no, si eso se dificulta, apelemos a gente mucho más parecida a nosotros, aunque no tanto, como son los santos y estos espirituales o sabios que tanto tienen para enseñarnos en el día a día. Allí con otro tema. Bueno, revisaba recién los minutos grabados, caía en cuenta que había olvidado mencionar el tema de la postura corporal correcta o de la postura corporal erguida, que es la que permite, como un anclaje, también como un recurso, nos permite modificar el ánimo muy rápidamente. Como les decía, elevarnos un poquito, llegar a una nueva explanada y desde allí ver un horizonte mejor, más posibilitario. La depresión, los bajones anímicos y demás, temas que eran motivo de intercambio estos últimos días, tienen que ser tratados, yo les diría, quirúrgicamente, con precisión, de una manera técnica, práctica, sin muchas complicaciones mentales, porque precisamente son las complicaciones mentales las que nos llevan al bajón anímico, las que producen esta depresión. Entonces tenemos que ser, digámoslo así, muy científicos en esto. Hagan una prueba, creo que esto lo mencionamos en uno de los videos de las primeras clases. Es imposible, si ustedes se ponen en una postura corporal erguida, adecuada, con el pecho abierto, con la mirada hacia el horizonte o un poquito más arriba, es muy difícil que permaneciendo en esa postura, a los 5 minutos sigan de mal ánimo. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque la energía circula adecuadamente en el cuerpo, la respiración también se modifica por solo efecto de la postura y esto ya cambia la mente. Serena la mente o al menos le lleva algún viento más favorable. Atendamos a la postura corporal que también evidencia el estado de nuestra ánima, el estado del ánimo. No andar encorvados, no cerrar el pecho, no mirar el piso, debería ser una norma a tener en cuenta. Una gran ayuda, y es una ayuda fácil que tenemos a la mano de manera evidente. A mí me habían dicho una vez, yo pregunté, ¿cómo se hace para saber cuál es la postura corporal correcta? Bueno, hay un recurso muy simple. Apóyense contra una pared, los talones contra la pared, espalda, todo contra la pared. Que toque toda nuestra espalda, la parte posterior de la cabeza, los glúteos, los talones, todo contra la pared. Esto es muy rígido, uno dice no puedo estar así, tan derecho. No, pero esto nos da una indicación y entonces después, aflojándonos un poco, permanecemos más o menos erguidos. Y esto permite que nos mantengamos también tonificados anímicamente. Ven que todo está relacionado. Esto es lo apasionante de fenomenología, que muchas veces uno cree tener a veces un problema espiritual, cuando en realidad es un problema de posición de la energía o de distribución de la carga en las imágenes, o simplemente de una mala postura, de una mala respiración, de cosas mucho más entre botones, tornillos y tuercas que temas espirituales. Entonces, cuando esto está solucionado, cuando la vigilia, el estado de vigilia se nos normaliza, se nos hace más o menos dichoso, allí se habilitan nuevas posibilidades espirituales. Y es por eso que estamos tratando de estos temas en este pequeño laboratorio entre unos pocos amigos y amigas. Bueno, este sería el último vídeo específico de fenomenología del año. Ahora viene el retiro, después vemos de ir entrando como en un periodo de más descanso, de más receso, pero estamos disponibles para cualquier repaso, cualquier cuestión que querramos tratar, que quieran tratar ustedes
de fenomenología en el mes de diciembre, totalmente disponible. Yo preferiría hacer vídeos, si fuera el caso, pero derivados de consultas específicas, de preguntas específicas que a ustedes les hayan quedado pendientes o sin responder en todos los videos del listado. Entonces, si ustedes me dicen o me mandan alguna consulta específica, yo les hago un videito sin problema. A mí me sirve, a ustedes les sirve y seguimos conectados. De no ser así, retomaremos hacia finales de enero. Ya con tiempo les aviso por el blog, a través del blog. Bueno, ha sido un enorme gusto abordar estos temas que a mí me resulta difícil tratar en otros ámbitos. Me han sido de particular ayuda para mí mismo, para refrescar conceptos, prácticas y mejorar el ejercicio de lo mismo que les transmito a ustedes. Y también es motivo de alegría los comentarios que me han hecho de cómo algunos de ustedes han sentido cambios y beneficios positivos de estas comprensiones, ¿no? Así que es una gran alegría. Invoco a Jesucristo, el Salvador de nuestro corazón, la fuente de toda gracia, para que nos mantenga hermanados con fuerzas y para que podamos tener un lindo retiro de consagrados a la presencia. Un abrazo para todos.